Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hace una semana, el pasado jueves 26 de noviembre de este año 2020, escribía el blog de Wanderer, que lo escriben en Argentina, desde Argentina, un artículo que titulaban Apostasía insoslayable, evidencia. Hablábamos hace algunos días, escribe, sobre la realidad de un cisma silencioso que estaba ya presente entre nosotros y en el que los cismáticos eran los miembros de la Iglesia oficial que se había separado de la Iglesia de los apóstoles, de los padres y de los santos, es decir, de la Iglesia de Cristo. Un extraño cisma encabezado por el Papa Francisco y secundado por la mayor parte de obispos, sacerdotes, religiosos y fieles. Si yo mismo hubiese leído este párrafo un tiempo atrás, no habría seguido con la lectura del artículo. Me hubiese resultado suficiente para calificar a su autor de exaltado y extremista, y estimo que muchos de los que lo lean ahora me calificarán del mismo modo. ¿Exaltado y extremista es aquel que piensa que Bergoglio es un cismático, un hereje que está arrastrando a la Iglesia al fondo del abismo? ¿Exaltado y extremista es alguien que califica o considera a Jorge Mario Bergoglio como el líder de una agenda diabólica, la Agenda 2030, que él la promueve con absoluto entusiasmo, que tiene en el Vaticano, como he dicho ya más de una ocasión, su cuartel general para las reuniones donde están los gerifaltes de la ONU, del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030. Sus declaraciones constantes apoyando, exaltando, diciendo que obedezcamos a la ONU, a su agenda, etc. ¿Qué son? ¿Es un exaltado y un extremista quien describe la realidad? No, señor mío, cualquiera está describiendo la realidad. En lo que sí discrepo con usted es que usted le da tratamiento de papa a ese señorito, y yo no. Yo le doy tratamiento de lo que considero que es, como mínimo, una antipapa. Como mínimo, un antipapa. Benedicto XVI sigue siendo el único papa de la Iglesia Católica reinante, porque, ya lo hemos dicho muchas veces, su renuncia no fue válida, por muchos motivos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ustedes no entienden, no pueden entender que un papa, si tiene la gracia de Estado, se comporte como se comporta Bergoglio. No lo pueden entender, se chocan contra la realidad, dan coces contra el aguijón o se chocan contra la pared. Sin embargo, luego viene Monseñor Schneider y dice que los que pensamos esto, los que consideramos que Benedicto sigue siendo el único papa reinante, dice Schneider que estamos llevando a la Iglesia a un callejón sin salida. No, señor mío, nosotros no llevamos a la Iglesia a un callejón sin salida. Son ustedes, obispos y cardenales, que no asumen su responsabilidad, que miran para otro lado, que tienen miedo, que se hacen los locos, que han permitido que la bola de nieve se haga muy grande y que entonces, personas sensatas como este de Wanderer, no entiendan nada. ¿Cómo un papa puede liderar una apostasía, que es una insoslayable evidencia, como dice él? ¿Cómo es posible que un papa lidere una iglesia cismática? Pues así es, porque este Bergoglio, así es, pero bien con el matiz de que es un falso papa. Este falso papa está liderando, claro, un cisma. Se ha unido a la iglesia cismática de China, a la iglesia comunista cismática de China, se ha unido con un pacto secreto, que lo firmó él, como él reconoció en un avión, en uno de sus vuelos, de sus viajes, reconoció el ufano, que él era el máximo responsable de ese acuerdo secreto del Vaticano con China, con el Partido Comunista Chino. Acuerdo secreto que no ha podido siquiera ver el cardenal Zen. Cardenal Zen, que no fue recibido en Roma recientemente, viajó hasta allí para ser recibido por Bergoglio y no fue recibido, le echaron. Recordad, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, despreciado. Sin embargo, a todos los enemigos de la Iglesia y de Dios y de la sana doctrina, los recibe encantado, con sonrisas, con abrazos. Al cardenal Zen no, ni siquiera lo recibió. No le ha mostrado el acuerdo secreto y no le ha respondido a sus dubias.
Ese es Bergoglio. Ese es el lobo, la serpiente, Bergoglio, que acompañado de otros lobos, esos supuestos nuevos cardenales que él ha nombrado, fue a visitar, a sacarse la foto, el vídeo, con su santidad Benedicto XVI, a ponerle en el disparadero, claro, a generar confusión en la iglesia, a que la gente piense, míralo, qué bueno es Francisco, que está con el Papa Emérito. ¿Cómo que Papa Emérito? Si Papa Emérito no existe en la iglesia. Ya lo dijo su santidad Juan Pablo II, que eso era un absurdo, eso de Papa Emérito. No puede ser un Papa Emérito, eso es una cosa ficticia. Pues allí estaba, hizo ese show, como están acostumbrados a hacer. ¿Qué clase de valor tienen esos cardenales? Ninguna, igual que los obispos que nombra el Partido Comunista Chino en China, que Bergoglio les ha dado poder para que nombren al Partido Comunista Chino, a la Iglesia Cismática China, que nombren obispos. ¿Qué clase de obispos son esos? Esos no son obispos. Igual que los cardenales, igual que todo lo que está haciendo Bergoglio. Que a Monseñor Schneider le aterra pensar que estos 7 años se han hecho, todo lo que se ha hecho no va a servir para nada, o casi todo, va a ser papel mojado. Que se aterre, pero vivir en la mentira no conduce a nada. Estos personajes como Monseñor Schneider son los que luego en privado te reconocen que Bergoglio es un usurpador, pero en público dicen, no hay ninguna duda, el Papa solamente hay uno, es el Papa Francisco. Luego también te dice, es Monseñor Schneider, que la iglesia actual está por poco menos que tiene como base poco menos que la masonería, algo así dijo, que la masonería es la que está ahora reinando o imponiéndose en la iglesia, en las estructuras de la iglesia, etcétera. Que hay una falsa iglesia, no sé qué cosas dijo, ahora mismo no lo recuerdo de memoria, no lo tengo aquí el texto, pero os lo volveré a releer algún día. Vamos a seguir leyendo este artículo, Apostasía, insoslayable evidencia, que escribía de Wanderer el 26 de noviembre de este año, hace justo una semana. Sin embargo, ante nuestros ojos se está desplegando con evidencia insoslayable, evidencia insoslayable es que no, vamos, que es tan evidente que no se puede negar, no se puede negar, la realidad de una apostasía que fue pintada hace muchas décadas por quienes nos precedieron, la traición de los hombres de Iglesia y su entrega a los poderes y al espíritu del mundo. Repito, la traición de los hombres de Iglesia y su entrega a los poderes y al espíritu del mundo. Bueno, ya lo vio Ana Catalina Emmerich, hablaba de esa secta que socavaba los cimientos de la Iglesia, de esa oposición entre dos papas, etcétera, etcétera, de cómo querían destruir la Iglesia desde dentro. Estamos viviendo el tercer secreto de Fátima. Ya el pasado mes de agosto os leí un artículo muy bueno de un sacerdote excelente que hablaba de que la Iglesia está viviendo el tercer secreto de Fátima. Si no nos quisieron contar el tercer secreto de Fátima, ¿nos van a querer ahora contar obispos y cardenales quién es el que está sentado, subido en la silla de Pedro, vestido de papa, Jorge Mario Bergoglio? ¿Nos van a explicar quién es, qué es lo que está realmente pasando? ¿Nos lo van a decir? ¿Cómo lo van a decir si callaron ante el tercer secreto de Fátima? Pues estamos viviendo el tercer secreto de Fátima. Es así, la apostasía emanando desde el vértice de la Iglesia. Y hablo de una evidencia cuyo único modo de ser negada es tapándose los ojos o la inteligencia. Pues claro, siendo ciegos voluntarios. Y pongo como ejemplo un hecho que pasó inadvertido. Hace pocos días tuvo lugar el Congreso de Superiores y Superioras, ojo, así lo presentaban en el Vaticano, Congreso de Superiores y de Superioras Generales de Congregaciones Religiosas dedicadas a la enseñanza y, por supuesto, el Papa Francisco hizo su aparición virtual en el condumio, dejándoles un mensaje del que transcribo las partes centrales. Es que, claro, el Vaticano de Bergoglio tiene que utilizar el lenguaje inclusivo de la ideología de género, normal, si ellos defienden la ideología de género. La Agenda 2030 está totalmente comprometida con la promoción y defensa de la ideología de género, que es lo que está promoviendo Bergoglio, la Agenda 2030.
El pontífice, le llama pontífice, es lo que pasa. De Wanderer considera a este señorito pontífice y así no se puede entender nada. No somos nosotros los que llevamos a la Iglesia a un callejón sin salida. Son ellos, todos aquellos obispos, cardenales y fieles que consideran a este señorito papa, son los que llevan a la Iglesia a un callejón sin salida. Porque ustedes dirán, no, bueno, luego cuando muera vendrá otro que será mejor, vendrá ya un papa que sea católico. No, señores, no. No se puede vivir en la mentira. Si este señorito no es papa, estamos viviendo en una mentira, en un engaño masivo. Como dice Michael Steenbergen, estamos viviendo un engaño masivo. Centrarse, entendido como centrarse en la persona, en su valor, su dignidad, para poner de relieve su propia especificidad. Ya van a empezar a escuchar todo esto que dice Bergoglio, que es un chau chau, bla 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 bla, palabras vacías, huecas, sin gracia, sin pasión, sin la fuerza del Espíritu Santo. Pura palabrería humana, masónica, discurso masónico. Escúchenlo, escuchen este discurso masónico una vez más de Jorge Mario Bergoglio. Centrarse, entendido como centrarse en la persona, no en Cristo, en la persona, pero todo lo que sea centrarse en la persona y dar vueltas alrededor de la persona, sin Dios, sin Cristo, autorreferencialidad, eso de que tanto lo critica él, pues el autorreferente es él, que se autorreferencia solamente en la persona, en las relaciones humanas solamente, pero Cristo queda fuera de la ecuación. Eso no tiene, como decía San Felipe Neri, el que no trabaja para Cristo no sabe para qué trabaja. Centrarse entendido como centrarse en la persona, en su valor, su dignidad, para poner de relieve su propia especificidad, de manera que los jóvenes crezcan y maduren en las capacidades y recursos necesarios para construir juntos un futuro de justicia y paz. ¿Qué vas a construir tú de justicia y de paz sin Cristo? Eso es una herejía. Eso es una herejía. Por esta razón, la acogida se convierte en escucha del otro, y dale con la escucha, de los destinatarios de nuestro servicio, los niños y jóvenes necesitados, haciéndoles atentos a otro tipo de voces, que no son sólo las de nuestro círculo educativo, para que no se encierren en su propia autorreferencialidad y para que se abran al grito que brota de todos los hombres y de la creación. Usted, por más que quiera disimular la autorreferencialidad que tanto critica, usted es el propio autorreferente, usted se autorreferencia siempre a sí mismo. La última, entre comillas, encíclica, Fratelli Tutti, es una autorreferencialidad constante a sí mismo, a Jorge Mario Bergoglio. Casi todas las citas son de documentos suyos. ¿De qué nos va a hablar este hombre? ¿A quién va a engañar a estas alturas? ¿A quién va a engañar? Autorreferencialidad, Sí, solamente se basa en el hombre en relaciones humanas sin Cristo. Eso es autorreferencialidad. Y para que se abran al grito que brota de todos los hombres y de la creación. Lo mismo. Naturalismo. Nada más. No va arriba, no va a lo sobrenatural. Se queda en lo natural. El objetivo es, ahora fijaos cuál es el objetivo de Bergoglio. El objetivo es animar a nuestros niños y jóvenes para que aprendan a relacionarse, a trabajar en grupo, a tener una actitud empática que rechace la cultura del despilfarro. Esto es lo que le importa a él. A salvaguardar nuestra casa común, la obsesión de la casa común. Cuando ya sabemos, nos enseña la doctrina de la Iglesia, que lo espiritual, el alma, que es eterna, tiene un valor eso eterno que vale una sola alma, la salvación de una sola alma vale más que todo el resto de la creación material. Eso lo ha enseñado siempre la Iglesia y lo sigue enseñando. Obviamente él no lo va a enseñar porque él es enemigo de la Iglesia. Él te enseña el engaño, salvaguardar nuestra casa común, adoptando estilos de vida más sobrios, respetando los principios de subsidiariedad y solidaridad y la economía circular. Este es el discurso de Bergoglio, de un supuesto papa. ¿Esto es un papa? ¿Pero quién se puede creer que esto sea un papa? Involucrarse y comprometerse, dice el Papa Francisco, presupone el compromiso activo de todos en esta labor educativa, para lograr una mirada crítica capaz de comprender los problemas en el campo de la economía, la política, el crecimiento y el progreso,
y de buscar soluciones que estén verdaderamente al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología íntegra. Chao, 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 chao. Mucho bla, 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 bla. Palabras vacías, huecas. Lo dijo, y os lo he dicho ya en otras ocasiones, Juan Pablo II en su catecismo. La educación que olvida, toda educación que olvida hablar del pecado original está destinada al fracaso, no tiene sentido ninguno. Y este señor, el pecado original, lo evita, obviamente, lo evita porque el pecado original te exige un redentor, el Salvador, que es Jesucristo, el único que da fuerza. Pero este señor cae en la herejía de pretender construir sin la gracia de Dios. Así es. Estaban presentes en la reunión los sucesores de San Juan Bautista de la Salle, de San José de Calasanz, de San Marcelino Champañán, de San Juan Bosco y de tantísimos otros santos y santas que fundaron un sinfín de congregaciones religiosas que fueron la flor de la Iglesia, destinadas a la educación de niños y jóvenes y dirigidas a un solo objetivo: hacer de ellos, de los chicos, buenos cristianos, a fin de que alcanzaran el cielo. Pues claro, es que ese es el objetivo. Es que la vida en este mundo se nos ha dado como una prueba para que nos hagamos acreedores, merecedores de la vida eterna, de la salvación eterna. Aquí nos estamos jugando la salvación. Es que no es ninguna broma. Es que según como tú vivas y como tú mueras, te vas para arriba o te vas para abajo. Y tu destino va a ser eterno. Señorito Bergoglio, tu destino va a ser eterno. Según como vivas y como mueras. Como mueras en pecado mortal, te vas para el infierno. Eso es lo que tienen que aprender los niños por encima de todo. Porque ¿de qué le vale a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Hoy precisamente que vivimos el día de San Francisco Javier, ese misionero que dio la vida por anunciar a Jesucristo, esa frase fue la que cambió su vida. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, si se condena? ¿De qué te sirve saber todo, saber absolutamente todo, las ciencias, las matemáticas, las artes, la literatura, todo? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve tener una educación exquisita si no sabes lo principal, que Jesucristo es tu Salvador, tu Redentor, que ha dado la vida por ti y que te invita a seguirle, que quiere que te dejes salvar por él? Si no acoges la gracia de Cristo, ¿para qué quieres vivir? ¿Para qué te educas? ¿Para qué son escuelas católicas? Es tremendo. En esta vida emprestada, do bien obrar es la llave. En esta vida emprestada, do bien obrar es la llave. Aquel que se salva sabe, el otro no sabe nada. El que sabe es el que se salva. Da igual que sea muy inteligente o que sea un ignorante de muchas cosas, un analfabeto. Si te salvas, sabes. Si te condenas, no sabes. Señor Bergoglio, ¿hace falta que le expliquemos esto? Sí, obviamente sí, pero a usted le entra por un oído y le sale por el otro. Porque usted dice que si esa no es la lógica del Evangelio, la condenación de tal, que si las almas se extinguen, no son condenadas, las almas no se condenan eternamente, sino se extinguen. Son tantas las barbaridades que usted ha dicho. Usted tiene una responsabilidad grande, no, grandísima, gravísima. Usted va a ser juzgado mucho más gravemente que cualquiera de nosotros. Usted está arrastrando a la gente al error, usted no está confirmando en la sana doctrina, en la verdad. Usted está confirmando en el error y en el pecado, señor Bergoglio. Y usted está promoviendo ahora una educación sin Cristo. Eso se llama pelagianismo. Pretender construir el mundo, esa es la herejía. El pelagianismo o el semipelagianismo son las herejías que pretenden construir sin la gracia de Cristo, al margen de Cristo, sin la roca de Cristo. Eso es construir sobre arena. Todo eso está condenado al fracaso. Eso sí que es el fracaso, no de Dios, de usted y de todos los que pretenden construir así. Ciertamente usted, con su doble discurso masónico, a veces hace discursos que suenan católicos.
o bien porque se lo dan por escrito y los lee y son católicos o suenan católicos, y así sigue arrastrando a los ingenuos para que digan, mira que sí, que es el Papa tal. Pero usted ya a estas alturas no engaña a nadie. Después de Fratelli Tutti, quien siga pensando que usted es católico no tiene solución realmente, no tiene arreglo, no quiere ver. Es como dice aquí, ciego voluntario. Lo hemos leído antes. Hablo de una evidencia cuyo único modo de ser negada es tapándose los ojos o la inteligencia. Los ciegos voluntarios son los que, bueno, pues si quieren seguir defendiendo lo indefendible y considerando que usted es católico, que usted es papa, que es que no le entendemos, que le malinterpretamos, etcétera, que digan lo que quieran. Este señor que escribe este artículo de Wanderer, pues ve claramente que no se puede, que es insoslayable esta apostasía que usted promueve, esta deriva que usted ha decidido tomar. Los que se quieran subir en su canoa, pues la canoa de la Pachamama, pues que se suban. Muchos obispos vimos en Roma hace un año, contentos, llevando a hombros la Pachamama, entrando con la canoa y la Pachamama dentro del templo, de los templos allí en Roma. Yo no me subo en esa canoa, la canoa de Bergoglio, que se suba a la Pachamama y los que quieran seguirle a usted. Yo me subo a la barca de Pedro de Benedicto XVI. Cuando muera, pues estaremos en sede vacante hasta que Dios nos dé el último papa, Pedro Romano. Así es como entendemos la situación los que consideramos, leemos los signos de los tiempos, de que estamos en el fin de los últimos tiempos y que usted es un papa no elegido canónicamente, por tanto un antipapa, y muy probablemente el falso profeta que prepara el camino al anticristo. Vamos a terminar de leer este artículo. Lo que tenemos ante nuestros ojos y que nos hayamos quedado un poquito más atrás. Estaban presentes en la reunión, voy a volver a repetir, estaban presentes en la reunión los sucesores de San Juan Bautista de la Salle, de San José de Calasanz, de San Marcelino Champañán, de San Juan Bosco y de tantísimos otros santos y santas que fundaron un sinfín de congregaciones religiosas que fueron la flor de la Iglesia, destinadas a la educación de niños y jóvenes y dirigida a un solo objetivo, a hacer de ellos buenos cristianos a fin de que alcanzaran el cielo, obviamente. Recordamos el caso de ese niño de 15 años que quiso confesarse con Don Bosco, pero Don Bosco no estaba y estaba muy enfermo y pedía que Don Bosco, y finalmente murió. Don Bosco llegó un día y medio después, le hablaron de ese chico que había muerto, que había preguntado por él, que se quería confesar, y Don Bosco rezó por él y ese niño, su alma volvió a su cuerpo, se incorporó, le quitaron las vendas, Don Bosco pudo confesarle y después le dijo: hijo mío, ¿ahora qué quieres? ¿Quieres seguir aquí con nosotros viviendo o prefieres morir? Y el niño: prefiero morir para ir al cielo. Pues hasta más vernos en el cielo, le dijo Don Bosco, y el niño cerró los ojos y murió definitivamente en gracia y se salvó. Es tremendo ese caso, y como eso, pues los santos nos han dado tantos ejemplos de entre comillas, resucitar muertos. No me gusta la expresión resucitar, revivir muertos. Bueno. Más aún, termino de leer. Más aún, tampoco están presentes las ciencias, las letras y las artes. Los únicos objetivos son los mismos proclamados durante siglos por el humanismo masónico y anticristiano. La promoción del hombre por el hombre mismo, despojado de cualquier indicio de trascendencia y encerrado en el mundo inmanente de la fraternidad ecológica y universal. A estas alturas, nadie puede hacerse ya el distraído. Dice de Wanderer. Nadie, digo yo, puede hacerse el loco, pero sí, mucha gente todavía se hacen los locos. Especialmente los sacerdotes se hacen los locos, no quieren aceptar la realidad, enfrentarla, pero esa no es la solución. Y peor que los sacerdotes son sus obispos, mucho peor, mucho más grave. Obispos y cardenales se hacen los locos. Este señor dice el distraído. Estamos ante una gran apostasía encabezada por el sucesor de Pedro. No es el sucesor de Pedro. No tiene el carisma de Estado porque es un antipapa.
secundado por una riada de obispos apóstatas y cobardes y de curas y fieles bobos y cómodos, que están convirtiendo a la Iglesia visible en una ciénaga en la que más pronto que tarde deberemos dejar de embarrarnos. Pues sí, dejen de embarrarse con la falsa Iglesia. Estábamos ya advertidos desde hace muchos años. La batalla final entre la falsa Iglesia y la Iglesia de Cristo, entre la anti-Iglesia y la Iglesia, entre el anticristo y Cristo. Estamos en esa batalla final. Y Bergoglio lidera la Agenda 2030, diabólica Agenda 2030, la falsa Iglesia, la anti-Iglesia del anticristo, la lidera Bergoglio. Quien le siga, pues ya sabe lo que hay, subido en la Pachamama, con la Pachamama en la canoa de Bergoglio. Esto es lo que tenemos y nada más que añadir, que cada cual pues piense como crea conveniente y nada más. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, que falta nos hace. En el canal de oración todos los días estamos rezando por la Iglesia, pidiendo por la Iglesia. A las 3 de la tarde, hora de Madrid, en el canal de oración, formación y acción católica. 3 de la tarde, hora de Madrid, de España, hacemos la coronilla de San Miguel Arcángel. Hacemos también la coronilla de la Divina Misericordia en primer lugar, coronilla de San Miguel Arcángel. Luego pedimos la intercesión del Padre Pío, hacemos un recordatorio del santo del día, contamos un poquito de su historia, algunas anécdotas o lo que sea, algún pensamiento suyo, y le pedimos por supuesto que interceda por nosotros, que nos acompañe, y luego acabamos con el Santo Rosario. Previamente leemos un pasaje de un libro de San Luis María Griñón de Montfort y terminamos con la devoción a las benditas ánimas del purgatorio y algunas oraciones más, entre ellas la que vamos a hacer ahora, la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos, pidiendo el segundo Pentecostés para que, bueno, pues tengamos también pronto ese quinto dogma mariano, ese quinto dogma que sea definido por un papa auténtico, obviamente, el quinto dogma mariano que tanto odia Jorge Mario Bergoglio, que se burló de él, dijo que eran tonteras. Ahora también va a dejar de hacer pues la ofrenda o ese acto a la Virgen el día de la Inmaculada. Está evidente que el demonio pues odia a la Inmaculada porque no pudo tocarla, por más que quiso que pecara, no pecó la Santísima Virgen María. Entonces todo lo relacionado con la Virgen es un criterio de discernimiento muy bueno para saber quién es quién. Por más que quieran disimular, no pueden disimular la aversión que tienen a la Santísima Virgen María. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.